Hoy de mañana, nuestro querido hermano Esdras Ma, él dio una palabra de fundamento. Él dio varias definiciones sobre iglesia, habló sobre el fundamento de la iglesia, habló de la diferencia entre fundamento y el terreno. Y sabemos ahora que nuestro terreno es un terreno de la unidad del pueblo de Dios. No estamos edificando la iglesia en el terreno de división. Estamos haciendo en el terreno de la unidad. Todo lo que hacemos es capaz de incluir todos los hijos de Dios. No excluimos a nadie. Y nuestra base, siendo una base cierta, correcta, el terreno correcto, Dios nos dio esa representación. Representamos todos los hijos de Dios. Por eso, la palabra profética ha continuado en nuestro medio. Desde los hombres del pasado, Watchman Nee, después el hermano Witness Lee, pasó para Don Yulan, y ahora Don Yulan partió con el Señor, y la palabra profética continúa en nuestro medio. Eso es reconocido por algunos líderes en los grupos cristianos. Pero no porque somos mejores, no porque amamos más al Señor que los otros, no porque somos los más competentes, no. Todo es por causa del terreno cierto, terreno correcto. Representamos el pueblo de Dios. Por eso, jóvenes, quiero que ustedes sepan eso, de continuar en este legado. No es para refregar en la nariz de nadie esta visión de la iglesia, diciendo que estamos correctos y los otros están errados. No hagan los mismos errores que mi generación cometió. Hermanos, necesitamos saber en qué terreno estamos pisando. Por eso tenemos la bendición de Dios. Pero no debemos nunca orgullarnos, enorgullecernos y colocarnos arriba de los otros. Por el contrario, aquel que quiere ser mayor, sea el siervo, que sirva a los otros. Por tanto, estamos aquí, hermanos, para servir a todos los hijos de Dios. Esta palabra profética que el Señor nos entregó también es para servir a todos los hijos de Dios. Nuestra actitud, hermanos, continúa siendo de humildad, mansedumbre, de suplir la palabra a todas las 12 tribus de Israel. Señor Jesús, vamos a continuar con esa actitud. Dios nos va a bendecir. El Evangelio del Reino será predicado en toda la tierra habitada. Muy bien. Una vez establecida esta base, el fundamento y también el terreno correcto, ahora necesitamos edificar sobre el fundamento, edificar sobre el terreno correcto. Dios tiene una obra. Dios necesita ejecutar esa obra. ¿Cómo va a ser la edificación de la iglesia? ¿Cómo va a ser que se ejecutará la obra de Dios? Esta noche
vamos a ver juntos cómo Dios va a edificar o ejecutar su obra, edificando la iglesia e introduciendo la venida, terminando todos nuestros sufrimientos, introducirá el reino de la paz, de justicia que los hombres anhelan. Volviendo para el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí parece un versículo para saludar, pero se nota muchas cosas. Aquí se nota cómo la obra de Dios es hecha. Existe una línea de actuación, existe una dirección de actuación. Yo dije algunas veces aquí que Dios es un Dios autoexistente, de eternidad a eternidad. Él no tiene inicio de días ni fin de días. Nuestro Dios, Él es Dios. Nadie lo creó. Él existe de eternidad a eternidad. En un determinado momento, Él resolvió hacer su creación. Dios, Él es el proveedor universal. Cuando construimos este auditorio, necesitamos de muchos proveedores, de materiales de construcción, también de mucha mano de obra para ejecutar la construcción. Pero Dios, ¿quién es? Es el proveedor de Dios. El propio Dios. Él provee todas las cosas. Él crea de la nada todas las cosas. Por tanto, hermanos, todo lo que ven por ahí salió de Dios. Dios es el origen de todas las cosas. Él es el donador de todas las cosas. Él es el proveedor de todas las cosas. El aire que usted respira ahora fue Dios quien te dio. El agua que bebes en este calor intenso fue Dios quien te dio. La luz, Dios es quien nos dio todo. El pan, alimento, Dios es el donador universal. Dios desea continuar proveyendo todas las cosas para su criatura. Todavía hay necesidad de ordenar para que Dios pueda dispensar todo lo que su criatura necesita. Eso se llama una línea de autoridad. Dios es nuestra autoridad absoluta en este universo, porque Él es el Dios creador. Todo vino de Él y para Él. Si todo esté debajo de la línea de autoridad de Dios, todo lo que esté debajo de la autoridad de Dios está en orden y recibirá todo lo que necesita, porque nuestro Dios es un Dios proveedor y donador. Y aunque en un determinado momento antes de la creación del hombre, un arcángel, él creyó que podría ser otra autoridad paralela a la de Dios. Él podría existir no debajo de la autoridad de Dios. Y en fin, se volvió adversario de Dios. Y usted sabe el nombre que es Satanás. Entonces, Él estableció una segunda línea de autoridad en este universo, que yo digo autoridad clandestina.
Y Él, cuando Dios creó al hombre, Él sabía que ese hombre, que fue creado de una manera tan linda, la imagen y semejanza de Dios, si el hombre recibía el árbol de la vida, que sería recibir el propio Dios, la vida de Dios para dentro de él, ese hombre estaría listo para ejecutar la voluntad de Dios, que sería derrotar a Satanás y traer el reino de Dios, reino de Cristo, en la próxima era. Cuando supo eso, se sintió poco y en forma de serpiente engañó a Eva. Y Eva, en su insensatez, siendo ingenua, transgredió contra la palabra de Dios que decía de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desobedeció a Dios, rechazó a Dios y terminó comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. El problema no es apenas con ese hecho de rebeldía. El hombre cayó en pecado y la muerte entró en el hombre. Pero lo peor de todo es que Satanás consiguió sacar al hombre debajo de la línea de autoridad de Dios. Esto es sacar al hombre debajo de la línea de suplir del Dios donador, proveedor. Esa fue la peor cosa que sucedió con el hombre. Por eso, hermanos, vivimos una humanidad en miseria, porque está fuera de la autoridad del dispensar de Dios. Dios, que es nuestro proveedor, quiere ser nuestro donador. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Dios envió su propio Hijo para rescatar al hombre de vuelta para sí. Él murió en la cruz por nosotros. Su sangre derramada, Dios pudo redimirnos. Dios, a través de ese hecho de justicia de Cristo que se dispuso a morir por nosotros en la cruz, Él murió en nuestro lugar. Cometimos pecados, pero Él sufrió castigo por nosotros. Él fue castigado para que nosotros fuéramos sanados. Y un día, cuando el Evangelio llegó a usted, la luz del Evangelio le iluminó en su corazón. Usted se arrepintió, pidió perdón a Dios, invocó el nombre del Señor Jesús. Creyó en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Usted fue salvo. La vida de Dios entró en ti. ¿No fue? Esa gran salvación sucedió en usted. Pero la cosa más importante no está ahí. Lo más importante está en Dios, de rescatar y traerlo de vuelta de esa autoridad de tinieblas para el reino del Hijo de su amor. Dios lo transfirió que estaba debajo de la línea de la autoridad clandestina de Satanás. Dios lo colocó de vuelta a su línea de autoridad. Yo voy a leer eso con ustedes, Efesios capítulo 1. Espero que usted dé importancia a eso. Efesios capítulo 1, en el versículo 7. Él dice, de la obra de Cristo, de la redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Presten mucha atención. El versículo 9 está la intención más importante original de Dios. El versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir
¿Qué quiere decir convergir en Cristo? Es hacer que todas las cosas nuevamente que sean encabezadas por Cristo. De nuevo, Cristo vuelve a ser la cabeza de todas las cosas. La autoridad de Dios es restablecida por medio de Cristo. Esto es, cuando usted creyó en el Señor Jesús, el Señor perdonó sus pecados y usted fue llevado de vuelta a Cristo y usted fue encabezado en Cristo. Usted ahora tiene todo el derecho de disfrutar de Dios como su proveedor, como donador. Es por eso, hermanos, es cuando usted está encabezado en Cristo, cuando invocas el nombre del Señor, funciona. Oh, Señor Jesús, a partir de ese encabezamiento, Dios quiere suplirle todas las cosas. Por eso que en Juan 7, 37 al 39, Jesús, en una de las fiestas de los judíos, en el último gran día de la fiesta, el pueblo se parecía en el auge de su fiesta, pero la sed en el día siguiente iba a volver. Él se levantó y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero después de la glorificación de Jesús a través de su muerte y resurrección, hermanos, el Señor Jesús hoy vino a nosotros como espíritu de realidad. Cuando creemos en el Señor Jesús, somos rescatados del pecado, rescatados del imperio de las tinieblas. Volvemos a estar conectados con Dios por medio de Cristo, encabezados por Cristo. Y ahora, hermanos, tenemos nuestro Dios proveedor de nuevo. Cuando creemos, invocamos el nombre del Señor, hermanos, de nuestro interior fluye ríos de agua viva. Oh Señor Jesús, hermanos, es el efecto de ser encabezados en Cristo. Pero usted puede decir, pero este versículo 10 dice, de todas las cosas del cielo y la tierra, no habla de la iglesia. Entonces vamos a leer el versículo 20. El cual ejerció Él en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su derecha en los lugares celestiales, encima de todo principado y potestad y poder y dominio y de todo nombre que pueda referirse, no solo en el presente siglo, pero también en el venidero. Esto es, Dios necesitaba hacer de Cristo Jesús, que vino como un hombre humilde, despreciado por los hombres. Pero Él vivió una vida humana perfecta. Él murió con una muerte redentora por nuestra causa y Dios aprobó su trabajo. Dios lo resucitó. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios no solo resucitó, Dios lo colocó en una posición más elevada sobre todo principado. No existe autoridad mayor de la de Jesús. Los principados entre los ángeles, las potestades entre los ángeles malos, pero Jesús fue alzado en una posición superior a todas potestades, a todo dominio y a todo nombre que está encima de todo nombre, arriba de todo potestad y poder y dominio y de todo nombre
que se pueda referir, no solo en el presente siglo, pero también en el venidero. Una vez que Cristo Jesús como hombre fue alzado en esa posición máxima, hermanos, todas las cosas están debajo de sus pies. Por eso no necesita tener miedo. Las hermanas no necesitan tener miedo de la oscuridad. ¿Quién tiene miedo de la oscuridad? Hay mucha gente, ¿no? Pero les gusta mirar películas de terror, ¿no es cierto? Y muchas veces nos atormentan aquellas imágenes y quedan con miedo de alguna perturbación espiritual. Pero quiero tranquilizarles. A no sea que usted sea un nexo entre ellos. Dios no permite ese nexo de esos dos mundos. ¿Usted sabía de eso? Los espíritus no pueden tener acceso a nuestras vidas. No necesita tener miedo. No necesitas tener miedo. Dios prohíbe eso. No es posible. A no sea que usted busque acceso a ellos. Ahí es otra cosa. Pero hermanos, normalmente Él no les perturba. Pero además de eso, si usted siente miedo, sepa que Cristo Jesús fue elevado encima de todo principado, de toda potestad, todo dominio y todo nombre que se pueda referir, solo llamar, oh Señor Jesús. Cuando un hermano está siendo castigado, llama a un hermano más grande. Cuando usted está con miedo de alguien, llame el nombre del Señor Jesús. Porque Él tiene un nombre encima, arriba de todo nombre, sobre todo principado y potestad. Y no solo eso, el versículo 22, y puso todas las cosas debajo de sus pies. Y para ser cabeza sobre todas las cosas, Dios dio a la iglesia. Dios dio Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Esto es, si Dios prometió colocar todas las cosas debajo de los pies de Cristo y somos el cuerpo de Cristo y Cristo nuestra cabeza, hermanos, ciertamente todas las cosas estarán debajo de nuestros pies. Amén. Es así que Dios va a colocar este universo nuevamente en orden. Dios nuevamente va a poder ser el proveedor a todo este universo. ¿No es maravilloso? ¿Usted cree en eso o no? Estamos en este proceso. La edificación de la iglesia está muy envuelta para que esto se realice. Señor Jesús, como Dios va a poder hacer esto. En la iglesia, Dios dio una orden. ¿Usted sabía de eso? 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Algunos estableció Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego, lo importante es que Dios estableció un orden. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de todos los hombres. Hombre, cabeza de la mujer. Eso está en 1 Corintios 11. Pero en la iglesia, Dios dio autoridad para los apóstoles. En la iglesia, en primer lugar, los apóstoles. Por eso, hermanos, cuando la iglesia en Filipos, siguiendo las palabras que Pablo lo dispensó,
Ellos tenían bendición. Ellos tenían prosperidad. Las cosas crecían entre ellos. Es importante que veamos eso. En 2 Corintios 10, versículo 8. Ustedes tienen paciencia para escuchar esta parte, pero es positivo. Es importante que usted conozca estos principios. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La corriente entre nosotros, algunos dicen que los apóstoles levantan iglesias en algunas ciudades y después salen de esas ciudades y van a otra ciudad para levantar otras iglesias. Entregan la autoridad para los presbíteros de aquella ciudad que levantaron. Y nunca más pueden interferir sobre los asuntos de aquella iglesia, hermanos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los apóstoles continúan teniendo autoridad sobre aquella iglesia. No existe, hermanos, ninguna iglesia independiente. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, hermanos, hay una cabeza. Hay un orden, autoridad, ¿no es cierto? Entonces Dios así estableció. Y 2 Corintios, capítulo 13, versículo 10. Por tanto, escribo estas cosas estando ausente, para que en el presente no vengan a usar de rigor según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Los apóstoles tienen autoridad en la iglesia para la edificación, nunca para destrucción. Amén. Ustedes guardaron bien estos versículos. Está bien. Ahora voy a mostrarles cómo funciona esta autoridad. Apocalipsis 22, versículo 1. ¿Cómo dice? La visión de la Nueva Jerusalén. En el futuro, usted va a participar de esta nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra. Entonces, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hermanos, ustedes percibieron que el río sale. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el río? Del trono de Dios y del Cordero. ¿El trono para qué es? El trono es para gobernar, para ejercer autoridad. ¿No es cierto? Entonces, del trono de Dios sale un río. La autoridad de Dios, hermanos, es para la edificación. La autoridad de Dios es para suplir agua, es para suplir vida, es para que Dios provea todo lo que usted necesita. Entonces, la autoridad de Dios no es policía, no es fiscal, pero la autoridad de Dios es para que sea Dios su proveedor. Dios quiere ser su proveedor. Dios quiere ser su El Shaddai. Quien escuchó esa palabra sabe de lo que estoy hablando. Dios quiere ser su manantial de aguas vivas. Dios quiere ser todo para ti, pero usted necesita estar debajo de su trono. Usted quiere vivir debajo del trono de Dios y del Cordero. No es para reprender, es para disfrute de la vida de Dios y
de las riquezas de Dios. Y de ese río, en el medio de la calle de la ciudad, a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Aleluya. Porque todo está en orden, todo está debajo de la autoridad de Dios. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces no habrá allí más noche. Hermanos, no necesitamos tener más miedo a la oscuridad. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, este es el sueño, es la concretización del sueño. Esto está relacionado con lo que hablamos ayer a la noche. Dios está haciendo de nosotros, colocando todo en orden entre nosotros, dispensando su humanidad de Cristo perfecta, para que podamos vivir en una sociedad perfecta. Todavía que hoy no estamos viviendo en la ciudad de los sueños de Shangri-La, pero como Esdras dijo de mañana, hablando con respecto universal de la iglesia, todo es maravilloso. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Quién no quiere ser la novia de Cristo? La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la habitación de Dios en el Espíritu. La iglesia es la obra de Dios, la obra prima de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la guerrera de Cristo, que lucha por Dios. Hermanos, la iglesia es todo maravilloso. Pero cuando llegamos a la iglesia, en una localidad, en la práctica, Esdras nos mostró que nada es perfecto. En la hora de practicar, en la hora de reunirnos juntos, comenzamos a causar algunos conflictos, opiniones diferentes, problemas entre nosotros, problemas a flor de piel. Y ahora, parecía imposible, ¿no? Parece un sueño utópico de Dios, pero hermanos, quiero decir para ustedes, justamente en esos problemas prácticos, a la hora de practicar la vida de la iglesia, es que vamos a crecer. No sé si ustedes están viendo, esa es la sabiduría de Dios. Cuando vamos a convivir, vamos a estar juntos, y en la hora de la práctica vamos a encontrar problemas de relaciones. Justamente esos problemas nos van a hacer crecer en vida. ¿Ustedes creen o no? Eso es lo que yo llamo de tribulación. Si usted sabe aprovechar la tribulación, usted puede crecer muy rápido. Pero usted, si continúa reclamando de las situaciones, usted no va a crecer. ¿Cuántos están entendiéndome? ¿Están entendiéndome? Yo voy a contar una pequeña historia que le conté a los hermanos cuando era muy joven, de la edad de ustedes. 20 y pocos años. Dios ya estaba cuidando de un grupo de jóvenes. Ese grupo fue creciendo en San Pablo. Llegó a 150 jóvenes. Y un día yo fui a participar de una conferencia en el exterior. Y esos jóvenes que cuidaba, cuando volví, algunos vinieron con una cara muy desesperada, diciéndome: mira, Pedro, somos el hermano líder de acá en la iglesia. Nos dijo tener cuidado con ustedes, que ustedes tienen una misión, ustedes quieren colocar todo en su bolsillo. Y nosotros sabemos que usted no es así. ¿Qué hacemos? En otras palabras, da una orden. Si nos vamos a rebelar, nos vamos a rebelar.
Y yo tuve mucha base desde la enseñanza de Watchmani, Witness Lee, Don Yulan. Siempre buscamos el camino de la cruz, de negarse a sí mismo. Yo le dije a los hermanos que servían conmigo, la iglesia es la iglesia, yo soy yo. Ustedes tienen que seguir a la iglesia. Que el hermano líder representa a la iglesia, siga a la iglesia. Pero en aquella noche no fue fácil mi lucha delante del Señor. Señor, ¿cómo pasa? ¿Cómo sirviendo tan sincero el hermano me acusa? Es una traición a mis espaldas. Y ahí el Señor me fue tranquilizando. El Señor me dijo, hermanos, depende, en las tribulaciones, depende cómo usted usa las tribulaciones, para crecer o no crecer. Y el Señor me dijo, tenés 3 alternativas. La primera alternativa, rebélate. Pero yo no voy a hacer eso. La segunda alternativa, mucha gente hace para probar a los otros que usted no tiene una misión. Se sienta ya en el fondo como si no fuera más con usted. Entonces usted prueba que usted no tiene esa visión. ¿Cuántos harían eso? ¿Usted no haría eso? Para probar que no tiene una visión. Si ustedes dicen que yo tengo una visión, me voy a aceptar en el fondo, me quedo tranquilo, pero el Señor dijo, hay una tercera alternativa. Nada cambia en su servicio. Usted continúa positivo, sirviendo, solo que hay una condición. Usted se coloca, se somete debajo del líder. Y quede quieto. Obedézcale. Es difícil. Pero yo hice. Hermanos, yo gané vida. Esa fue una lección de vida. En lugar de reclamar, en lugar de levantar un complot contra los líderes, hermanos, yo gané vida. Y me sujeté a la situación. Yo me sometí al hermano. Hermanos, después de algún tiempo, ese hermano me abrazó. Servimos juntos con mucha alegría. Hermanos, eso es lo que digo. En la vida práctica de la iglesia vamos a encontrar dificultades. ¿Vamos a encontrar problemas? Sí. ¿Usted va a ser injusticiado? Sí. ¿Qué va a encontrar? Conflictos, opiniones diferentes en el servicio. Usted va a encontrar. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sujetarse a la mano del Señor y aprender lecciones de vida. Nunca tenga un corazón de rebeldía en su corazón. Todavía que fue injusto lo que hicieron con usted. Yo nunca vi a alguien que intentó justificarse, luchando por sus derechos, mostrando que él está con razón, tenga un buen resultado en la iglesia. Por el contrario, aquellos hermanos que tomaron cada dificultad, cada momento de injusticia, en cada tribulación para recibir lecciones de vida, esos crecieron. El viejo hombre murió un poco más en el desierto. Hay un nuevo hombre más para entrar en la tierra de Canaán. ¿O todavía quieres cargar su viejo hombre? Cuanto más cargas tu viejo hombre, más pesado se va a quedar. Y vas a morir en el desierto con él. Entonces es mejor que hacer morir nuestro viejo hombre. Amén. Entonces, las dificultades. Mañana ya es domingo, el último día. Mañana usted ya va a volver a su casa. Usted ya va a encontrarse con los hermanos. Ya va a comenzar a convivir con los hermanos nuevamente. Usted ya va a encontrar dificultades. ¿Qué vas a hacer? Busque crecer en cada tribulación. Busque lecciones de vida en cada tribulación. Humíllese en la mano poderosa de Dios. Dios a su tiempo te exaltará.
Satanás buscó exaltarse y fue humillado. Jesús se humilló a sí mismo y Dios Padre lo exaltó. Le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará a Él y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Este es nuestro camino de la edificación. Es el camino para hacer la obra de Dios. Zacarías 4, vamos a mirar. No, esperen. Antes de eso, vamos a hablar de Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quiere dar revelación a un grupo de siervos. Pero Él no revela directamente a todos ellos. Él va a notificar a una persona que Él ungió. En el caso, Él notificó a Juan. Y Juan, Él muestra a los demás siervos. Los hermanos entendieron la manera que Dios trabaja. No es, hermanos, que aquí tenemos un grupo de personas que están en nuestra frente, adelante, y que Dios les revela a todos ellos. Imagínense, hermanos, si cada uno tuviera una interpretación diferente de la palabra de Dios, íbamos a tener muchas direcciones. Pero gracias al Señor, Dios notifica a un Juan, y de Juan muestra a sus siervos. Pero, ¿qué revela? Revela las cosas que deben suceder pronto. Yo no me refiero, hermanos, a la palabra que el hermano Esdras les mostró, la palabra del conocimiento, la palabra de enseñanza. Porque, hermanos, necesitamos conocer la Biblia y conocer las enseñanzas. Necesitamos una palabra positiva para que realmente conozcamos los principios de Dios, la palabra de Dios. Y aunque andemos, aunque el pueblo ande adelante, enfrente, necesitamos una palabra que revela las cosas que deben suceder pronto. Es como el pueblo de Israel. Acamparon en el desierto y de repente se levanta el campamento y siguen. ¿Quién dio esa orden para seguir? ¿Para dónde van? ¿En qué dirección? ¿Quién dijo? Es Dios. Dios habló con Moisés. Usted ahora se levanta el campamento y nos vamos para aquel lugar. Es la palabra que Dios nos revela a Moisés, las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, en el medio de los cristianos hay muchos buenos pastores, buenos maestros, buenos hermanos que enseñan la Biblia e interpretan la Biblia y apacientan al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Es maravilloso. No hay cosa alguna mejor que eso, cuidar de las personas con la palabra de Dios, pero la palabra que lleva a todo el pueblo de Dios a levantar el campamento y seguir en la dirección cierta, correcta, hay solo una. No son varias personas interpretando, es un Juan que notificó. Ustedes están entendiendo, y esa palabra profética que Dios está dando es a nosotros. Considérense importante. Usted está en un lugar importante. Por eso, hermanos, no es por una adoración que usted gusta en un lugar que adora mejor, usted va a salir. No, usted está en el lugar que Dios determinó. Aquí, de aquí sale la palabra profética. Hermanos, yo digo eso, no es por falta de modestia, es un hecho.
Dios nos usa para mostrar a todo el pueblo de Dios, todo hijo de Dios, a dónde tenemos que seguir. Ustedes sabían que la dirección que estamos tomando, estamos siguiendo a través de las palabras de las conferencias. Hermanos, esta palabra, esta dirección, estamos en la vanguardia de todos los hijos de Dios. ¿Ustedes creen eso? Estamos en la vanguardia de todos los hijos de Dios. No digo por orgullo, digo porque es un hecho. Por eso, hermanos, valoricen la vida de la iglesia. Valoricen donde ustedes están. Amén. Ahora puedo mostrar Zacarías 4. Zacarías capítulo 4. Es maravilloso. Muestra cómo Dios va a hacer esa obra. ¿Ustedes están aguantando? Es un poco de alimento sólido. No hay mucha ánimo, pero es para donde Dios nos va a llevar. Y necesitamos conocer Zacarías capítulo 4, versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Si quieren, pueden poner aquella figura del candelabro. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí que hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la obra de Dios. El candelabro de oro. En el libro de Éxodo, cuando Dios reveló a Moisés, el candelabro de oro es hecho de oro puro. Oro puro muestra la naturaleza del Padre. Nuestro Dios tiene una naturaleza de oro representada por el oro, naturaleza divina. Nuestro Dios tiene una naturaleza santa, divina, que es representada por el oro. Pero ese candelabro necesitaba fabricarse para tener una forma, para tener utilidad, servir de base para colocar lámparas. Pero esa forma no es hecha fundiendo piezas separadas y después colocadas, montadas, soldadas. No, esa pieza viene de una sola pieza de oro. Y de esa única pieza de oro, alguien con un martillo va golpeando hasta que tome forma de un candelabro. Esa forma es Jesucristo. Dios es la naturaleza. El Hijo tomó la forma del candelabro a través de sus sufrimientos. Jesús fue perfeccionado, su humanidad fue perfeccionada por las cosas que sucedieron. Por eso, no desprecie las tribulaciones. Las tribulaciones hacen que usted tome forma. Cristo tomó forma por los sufrimientos. Él tomó la forma. Y el Espíritu, ellos son las lámparas. Y las lámparas contienen un aceite. Un aceite. El Espíritu es el Espíritu de Dios. Y en el aceite, en la lámpara, todavía necesita de pavil. Ese pavil es totalmente relacionado a la humanidad. Ahí está Dios y el hombre.
haciendo la obra de Dios. El pabilo es hecho a veces de lino. Esos linos son muy finos y trenzados de tal manera que entre el hilo muy fino forma lo que nosotros llamamos de vasos. ¿Cómo es? Vasos capilares. Vasos capilares. Entonces son vasos finos. Y esos vasos capilares empujan el líquido, el aceite, para arriba. Ustedes son estudiantes. Ustedes pueden... Voy a preguntar para ustedes, ¿quién conoce la atención superficial del agua o de un líquido? ¿Quién conoce la atención superficial de un líquido? Pocos, ¿no? Pocos conocen. ¿Por qué cuando usted coloca encima de un vidrio, una superficie de vidrio plana, usted derrama una gota de agua? ¿Por qué el agua se queda allí? Hace una cúpula y se queda allí en el lugar y no se va en otra superficie del vidrio. Aquella gota se aglutina. ¿Usted sabía de eso? Cuando usted usa un sorbete, usted ya vio que el nivel está arriba de la botella, porque tiene la tensión superficial del agua que empuja el líquido que está dentro para arriba. Los vasos capilares tienen esa función. Es así que funciona. ¿Cómo es que sube la saliva, la savia dentro de los árboles? Entonces suben por los árboles y alimentan todo el árbol. Entonces, hermanos, el hombre es un pabilo. El Espíritu de Dios es el aceite. Cuando usted enciende, ¿quién es que está? ¿Quién está dando luz cuando se enciende un pabilo? Es un aceite que está siendo quemado el pabilo. ¿Quién sabe? Debería ser el aceite, porque se quema rápidamente. Entonces el pabilo tiene que conducir el aceite para que el aceite pueda brillar. Somos hombres y somos esos pabilos. Nosotros conducimos para que el Espíritu pueda brillar en nuestra vida. ¿Quién tiene que ser quemado para brillar? Es el Espíritu. Es aquella zarza. ¿Quién tiene que brillar? Es Dios. Y cuando el pábilo comienza a pegarse, no deja a los vasos capilares empujen para arriba, necesita cortar. Aquella punta que nosotros llamamos de agarrar una tijera que corta el pábilo. Entonces nuevamente el pábilo lleva el aceite para arriba. De vez en cuando usted no siente que el Espíritu está cortándote un poco, está podándole un poco, es para su propio bien, para que usted pueda llevar más el aceite. Porque está quemando, soltando fuego, cuando el Espíritu viene nuevamente, usted brilla. Entonces el Dios triuno es maravilloso. El Hijo sufrió y tomó forma, y el Espíritu es el que brilla como lámpara, como las 7 lámparas. Y ese candelabro de oro que representa el Dios triuno en Éxodo, hermanos, cuando llegan a Apocalipsis, ese candelabro es la iglesia. Somos nosotros. Nosotros somos ese candelabro de hoy. Usted hace parte de ese candelabro. ¿Usted tiene o no tiene la naturaleza de Dios en ti? ¿Quién tiene oro en usted? ¿Quién sabe que tiene oro? La naturaleza de Dios. No estoy hablando en su caja de joyas. Usted tiene oro en su espíritu, por lo menos. Yo creo que está siendo premiada para su alma. ¿Y quién tiene la forma
del Hijo, la iglesia. Y la iglesia tiene una función de brillar en este mundo de tinieblas. La iglesia está aquí brillando. Y eso aquí, hermanos, es la función de la iglesia, la obra de la iglesia. Pero ahora, hermanos, en Zacarías capítulo 4 tenemos una figura maravillosa de un abastecimiento automático de aceite. ¿Usted ya vio eso? Esa figura está media fea. A mí me gustaría que si yo haga, la haría más bonita. Pero también es fea, pero da para entenderse. Y me prometieron de que si alguien tenga la mano para dibujar, yo haría una cosa más bonita, pero en tal caso se da para entender. Entonces, en aquella vasija encima del candelabro, arriba del candelabro, sale 7 tubos. Esos 7 tubos son para alimentar cada uno de ellos a una lámpara. Entonces el aceite que está en aquella vasija suplirá aceite a las 7 lámparas, a cada una de las lámparas. Y quien suple el aceite para aquel vaso. Entonces voy a continuar leyendo. Voy a leer aquí en el versículo Señor Jesús, en el versículo 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ese vaso en el medio, arriba del candelabro, yo interpreto, son todos los profetas y maestros en la iglesia. Ellos reciben el aceite, la palabra de los 2 picos de oro. Y los 2 picos de oro reciben el aceite de las ramas. Y las ramas pertenecen a las oliveras. Esos 2 tubos de oro, esos picos de oro, son Juan, alguien como Juan, que Dios se encargó de darle la revelación. Esta revelación profética es dada por aquellos 2 picos de oro. Y de esos 2 picos de oro vierten aceite dorado en esa vasija. Y esa vasija son todos los profetas y maestros en nuestro medio, los cooperadores, los hermanos de cada iglesia que ministran palabra, que suplen con palabra. Es así que funciona. ¿Usted sabía de eso? Este es un cuadro perfecto de cómo funciona la obra. Usted puede vivir en una iglesia lejos de aquí, pero si usted hace parte de este mecanismo, ¿hace o no hace parte de este mecanismo? Todo comienza, hermanos, por los 2 olivos. Todo comienza por los 2 ramas. Todo comienza por la palabra profética que esos 2 picos de oro reciben del Señor y vierten en una jarra de oro. En ese vaso suplen con 7 tubos a cada uno de las 7 lámparas para que pueda brillar. Yo voy a intentar explicar. Si usted, su iglesia, esa iglesia que entiende que es así que funciona, usted nunca dejaría de continuar, acompañar la palabra profética, esa palabra que vierte de los 2 picos de oro. Hermanos, es que lleva todo el pueblo de Dios adelante, dándonos una dirección o no. Y todos nosotros, hermanos, no estamos perdidos en el desierto. Tenemos una dirección. Es la palabra profética que está dándonos una dirección. El alimento diario que ustedes están disfrutando todos los días, hermanos, nos da una dirección, ¿o no?
porque son palabras que salen de esos dos ramas de oro, esos tubos de oro, y esa palabra, hermanos, a través de los profetas y maestros, supliendo a las iglesias, hermanos. La iglesia está brillando, funcionando, creciendo en número, creciendo en vida, en calidad y cantidad. Y así es que funciona. Pero en un momento en que ustedes crean que es su mano poderosa que conquistó todo el éxito de la iglesia o de su servicio y se aísla de ese mecanismo, usted muere. Yo no estoy amenazando a nadie, pero es un hecho. Usted cortó el suplimiento, el abastecimiento, pensó que su competencia es que está trayendo éxito. Terminó el éxito. Tenemos pocos casos entre nosotros que sucedió esto. Por eso, hermanos, vamos a continuar en este mecanismo que Dios preparó. Continuar, hermanos, simplemente creyendo que Dios tiene los dos tubos de oro y está vertiendo aceite con la palabra profética. Está dándonos una dirección y vamos a practicar esta palabra. Hermanos, esto nos va a traer bendición. Acompañen las conferencias, sigan a las conferencias. Vamos a traer más hermanos a las conferencias. Conferencia de febrero. Yo no sé si todavía tiene tiempo de hacer inscripción, pero vamos a llenar este lugar, traer más personas. Las conferencias regionales. Vamos a valorizar la palabra profética. Vamos a valorizar porque son ellas que nos hacen brillar más. Este año será un año del Evangelio. 2018, vamos a luchar por el progreso del Evangelio. Vamos a ganar ciudades nuevas, conquistar nuevas tierras. ¿Usted está dispuesto? Solo que tiene que seguir este modelo. Vamos a seguir este mecanismo. Las cosas van a suceder. De esta forma, vamos a estar todos en una obra. Todos juntos, somos muchos. Vivimos en ciudades diferentes, ambientes diferentes, pero todos pensamos la misma cosa. Tenemos el mismo sentimiento. Luchamos con una sola alma por la fe del Evangelio. ¿Ustedes creen en eso o no? Yo creo en eso. Oh, Señor Jesús. Mi Dios, el tiempo pasó. Yo quería una hora solo para hablar de Hebreos. No tengo ese tiempo. Pero hermanos, quiero decir a ustedes. Yo solo quiero leer esto para ustedes en Hebreos. Dios dio al hombre el derecho de reinar en el mundo venidero. Hebreos 2, del 5 al 8. Ustedes conocen bien este versículo. Dios, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, pero entregó a mí y a ti. Y Él va a sujetar todas las cosas debajo de nuestros pies. Él nos va a coronar de gloria y honra. ¿Usted tiene fe en eso o no? Solo que hasta este momento no tenemos condiciones todavía de ser coronados en gloria y honra. Pero gracias a Dios, Dios preparó su Hijo Jesús, que dice, versículo 9, capítulo 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a que los ángeles, a Jesús, del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, porque quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, Dios preparó al autor de la salvación, pero Él no fue perfeccionado sin precio. Él fue perfeccionado por los sufrimientos. También vamos a ser perfeccionados por las tribulaciones, hermanos.
Espero que usted se grabe bien esto. No reclame las tribulaciones. Cuando vuelva, usted diga, mi maestro fue perfeccionado por medio de los sufrimientos. Yo también quiero ser perfeccionado por medio de sufrimientos. No voy a murmurar más. No voy a quejarme más. Yo quiero alabar al Señor y dar gracias al Señor a todas las situaciones. Yo quiero ganar lecciones de vida en cada dificultad. Hermanos, es así que usted va a ser coronado en gloria y honra. Un día. Amén. Ahí, hermanos, el versículo 7 del capítulo 3, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Usted quiere continuar en el desierto? ¿Usted está gustando rodear el desierto? ¿Usted quiere en cada situación difícil murmurar? ¿Contender con el Señor? ¿Quejarse de las malas suertes, de las circunstancias, del hermano que está en su ciudad, de la hermana que no te gusta? Hermanos, entonces el Señor va a encender su ira y va a decir que usted no entrará en su reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Primero, hermanos, es fe. ¿Usted tiene fe? ¿Usted tiene fe de que entrará en la buena tierra? Usted tiene fe de que en las situaciones más difíciles usted no va a ser como el pueblo de Israel, endurecer su corazón y murmurar en el desierto. Usted va a buscar en todas las circunstancias de la vida de la iglesia para crecer, o todas las circunstancias de su vida personal para crecer. Entonces usted va a estar listo para estar entrar en la buena tierra. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Hermanos, recibimos ese aceite, estamos recibiendo del Splenkinon de Cristo toda la naturaleza divina, toda la naturaleza humana elevada por la naturaleza divina. Estamos siendo transformados metabólicamente. No es, hermanos, un cambio por estética, por operación, por una cirugía, pero es un cambio que viene del suprimiento del Splenkinon, del intestino. Estamos cambiando, estamos llegando más cerca de aquella vida de la iglesia que es el paraíso de Dios. Oh Señor Jesús. Vamos a cambiar la página, el capítulo 4, Señor Jesús. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Quiere decir, Josué, él se sentó las 12 tribus en cada posición. Entonces el pueblo de Israel tomó pose de la buena tierra. Pero ¿por qué la Biblia insiste que todavía hay otro descanso para el pueblo de Dios? El versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para usted. Queda un reposo para los jóvenes. Usted quiere tomar pose, quiere agarrar esto. Un día más temprano, por favor, realice mis sueños. Que pueda ver los sueños de Dios que se concreten en cuanto esté vivo.
Oh Señor Jesús, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procurémonos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es aceite, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, Dios está viendo todo. Usted está pasando por una situación que alguien te hizo una justicia. No se vengue usted mismo. Dios está viendo todo. Dios, un día, cada uno de nosotros va a prestar las cuentas a Él. Ahora es nuestra responsabilidad a aprovechar las situaciones, aprender lecciones de vida, ganar más del Señor, crecer en vida y aprender a obedecer. Cristo aprendió la obediencia por las cosas que sucedió. Necesitamos estar encabezados por Cristo. Necesitamos aprender la obediencia. Nunca tenga un corazón de insumisión para con los líderes, por peor que sean los líderes, porque Dios está viendo que es su corazón. Ore por los líderes, ore por los hermanos que están adelante, que el Señor les dé sabiduría a ellos para conducir bien las iglesias, la región, la obra de Dios, como Esdras dijo. Esdras y yo y los hermanos que están cooperando con nosotros, todos necesitamos de la oración de ustedes. Sin la oración de ustedes, hermanos, no somos nada. Necesitamos ser sustentados por ustedes para que el Señor nos pueda dar sabiduría para conducir ese pueblo tan grande. Y siempre digo para el Señor, Señor, si su presencia no esté con nosotros, me deje quedarme. Yo también no voy, tampoco voy. Gracias al Señor hasta el día de hoy. Probó que la presencia de Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Dios está conmigo. Aleluya. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús. Amén.